Buenas. Chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de física elemental. Vamos a ver un poco más acerca de la estática. Recordando un poco acerca de la estática, habíamos definido como aquella rama que se encarga de estudiar los cuerpos en equilibrio. Ok, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que corresponde al diagrama de cuerpo libre y acerca del equilibrio de los cuerpos. Para el diagrama de cuerpo libre vamos a aprender los pasos a seguir para efectuar un diagrama de cuerpo libre. Entonces, en estática se necesita realizar un diagrama de cuerpo libre. Si usted hace un buen diagrama de cuerpo libre, todos los problemas salen con mayor precisión. Entonces, vamos a definir el diagrama de cuerpo libre. Es aquella gráfica donde se representan todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema. Entonces, para poder efectuar este diagrama, debes tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Aquí hay una serie de pasos que se deben cumplir para efectuar el diagrama de cuerpo libre. El primer paso es aislar el cuerpo en estudio, ¿no? Entonces, luego se continúa a dibujar la fuerza de gravedad o peso, que siempre se grafica de manera vertical hacia abajo. Y por último, se analiza la existencia de las interacciones. Si estas existen, aparecen las fuerzas. Muy bien, entonces vamos a ver mediante este ejemplo. Por aquí tenemos este semáforo. Lo primero, siguiendo los pasos, se va a aislar el cuerpo, muy bien. Luego se procede a graficar la fuerza de gravedad, que siempre es graficada de manera vertical hacia abajo. Entonces, por aquí tenemos la fuerza de gravedad que está graficada de manera vertical hacia abajo. Muy bien. Luego tenemos por aquí que este semáforo está sujeta a dos cuerdas, por lo tanto va a haber tensión. Recuerden que la tensión es aquella fuerza que se ve presente cuando hay cuerdas, sogas, ¿no? En este caso va a haber dos tensiones, una por acá, otra por acá y esta por acá, ¿no? Entonces, por aquí tenemos la tensión 3 que está graficada hacia arriba, ¿no? Entonces, ya ubicándolo en el plano, tenemos por acá la tensión 1 proveniente de la cuerda. Por aquí tenemos la tensión 2 proveniente de esta cuerda. Y tenemos la tensión 3. Bueno, acá están los ángulos. El ángulo de 37 grados que está colocado por acá vendría a ser este mismo, ¿no? 37 grados. Y el ángulo de 53 vendría a ser este mismo, ¿no? El ángulo que forma la tensión 2 con el eje X. Muy bien, entonces de esta manera se puede calcular el diagrama de cuerpo libre. Y ya lo vamos a ir analizando a medida que se presenten los ejercicios. Entonces, este diagrama de cuerpo libre también se le llama como un conjunto o un sistema de fuerzas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se ve presente todas las fuerzas que se ejercen sobre este cuerpo, ¿no? En este caso, ¿qué fuerzas actúan sobre este semáforo? Ya hemos visto que son las tres tensiones y el peso. Muy bien. Ok. Ahora vamos a ver acerca del equilibrio de fuerzas. Si bien es cierto, la estática estudia el equilibrio de los cuerpos. Entonces, vamos a ver cómo hace referencia el equilibrio de fuerzas. Entonces, un cuerpo se halla en equilibrio si la fuerza resultante que actúa sobre él es cero. Es decir, ¿qué significa esto? La fuerza resultante que actúa sobre él tiene que ser cero, ¿verdad? Entonces, esto significa que la sumatoria de fuerzas hacia la derecha, que se ejercen hacia la derecha, tiene que ser igual a las fuerzas que se ejercen hacia la izquierda, ¿no? Y también
que las fuerzas ejercidas hacia arriba tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas ejercidas hacia abajo. Esto es importante porque hace énfasis a la primera condición de equilibrio, que ya la vamos a ver a medida que vayamos avanzando con el tema. Muy bien, entonces para poder analizar, interpretar cómo es que se da el equilibrio de fuerzas, lo vamos a hacer mediante estos ejercicios. Por aquí tenemos este cuerpo, dice, si el cuerpo de 2 kilogramos está en equilibrio, determine F. Nos piden calcular esta fuerza. Nos dan como dato el valor de la gravedad, que vale 10 metros por segundo elevado al cuadrado. Entonces, aquí tenemos este cuerpo, los cuales ejercen, por aquí tenemos esta fuerza que equivale a 30 newtons, por aquí tenemos otra fuerza que vale 2R, no sabemos el valor de R, lo vamos a calcular. Por aquí tenemos esta fuerza que vale 90 newtons, esta fuerza que vale 40 newtons. Tenemos también la fuerza F, que es la que nos piden calcular, que está dirigida hacia arriba. Tenemos la fuerza R, que está dirigida hacia abajo, y por acá tenemos el peso. El peso siempre está graficado hacia abajo de manera vertical, ¿no? Entonces, ¿cuál era la fórmula? Recordando un poco cómo podíamos calcular el peso. El peso era igual a la masa por la gravedad. Entonces, ya nos están dando el valor de la masa de este cuerpo, es 2 kilogramos. Y el valor de la gravedad que vale 10. Entonces 2 por 10 nos da 20 newtons. Entonces el valor del peso nos da 20 newtons. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces lo que vamos a proceder es a hallar la fuerza. Y para ello vamos a utilizar lo que habíamos mencionado acerca del equilibrio de fuerzas, ¿no? Entonces, por aquí tenemos el cuerpo, ¿no? Y observamos que la sumatoria de fuerzas hacia la derecha tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas hacia la izquierda. Muy bien. Entonces, vamos a analizar qué fuerzas están ejercidas hacia la derecha. Hacia la derecha tenemos esta fuerza, que son los 30 newtons, más los 2R, más esta fuerza, que también está dirigida hacia la derecha, que es 2R. Va a ser igual a las fuerzas ejercidas hacia la izquierda. Por aquí tenemos 90, más esta fuerza que también está ejercida hacia la izquierda, que sería 40. Desarrollando esto tenemos 30 más 2R igual 90 más 40 nos da 130. Seguimos, entonces 2R va a ser igual 130, este que está sumando pasa a restar, 130 menos 30, muy bien, entonces aquí tenemos 2R igual 130 menos 30 nos da 100. R va a ser igual a 100, este 2 que está multiplicando pasa a dividir, 100 entre 2. Entonces R va a ser igual a 50 newtons. Entonces, hemos llegado a esta respuesta, pero nos falta también la sumatoria de fuerzas dirigida hacia arriba va a ser igual a la sumatoria de fuerzas dirigida hacia abajo. Muy bien, hacia arriba tenemos la fuerza F, de ahí no hay otra fuerza dirigida hacia arriba, entonces sería igual a la sumatoria de fuerzas dirigidas hacia abajo. Hacia abajo tenemos la fuerza R y tenemos el peso que es 20 newtons. Entonces sería 20 más R, porque ambas están dirigidas hacia abajo. Muy bien, entonces la fuerza nos va a quedar igual 20 más R. R ya lo hemos calculado que vale 50 newtons. Entonces 20 más 50 nos da 70 newtons. Y de esta manera hemos calculado nosotros el valor de la fuerza, ¿no? En este caso equivale a 70 newtons. Entonces, así de sencillo se calculan las fuerzas, ¿no? Hemos sacado el diagrama de cuerpo libre, que es el conjunto de fuerzas, el sistema de fuerzas que están interactuando en este cuerpo. Muy bien. Aquí tenemos otro ejercicio similar. Tenemos este bloque, las cuales ejercen estas fuerzas.
De igual forma, la sumatoria de fuerzas dirigidas hacia la derecha va a ser igual a la sumatoria de fuerzas dirigidas hacia la izquierda. Muy bien, entonces la sumatoria de fuerzas dirigidas hacia la derecha tenemos 10 más esta fuerza que está dirigida hacia la derecha, que son 5R. Va a ser igual a la suma de fuerzas dirigidas hacia la izquierda. Hacia la izquierda tenemos esta fuerza que vale 45 newtons, más esta fuerza de acá que vale 95 newtons. Muy bien, entonces desarrollamos 10 más 5R, 45 más 95 nos da 140. Muy bien. Entonces, 5R nos va a dar igual 140. Este 10 que está sumando pasa a restar. 5R va a ser igual a 140 menos 10, que nos da 130. Este 5 que está multiplicando pasa a dividir. R nos va a dar igual a 130 entre 5, el cual es igual, R nos da un valor de 26 newtons. Muy bien. Ok, ahora, ¿qué nos falta? La sumatoria de fuerzas ejercidas hacia arriba va a ser igual a la sumatoria de fuerzas ejercidas hacia abajo. Entonces, hacia arriba tenemos la fuerza F, que va a ser igual a la suma de las fuerzas hacia abajo. Hacia abajo tenemos el peso, que vale 50 newtons, más R. Entonces, 50 más R ya tenemos su valor, que lo hemos calculado, que es 26 newtons. Entonces, reemplazamos. Entonces, 50 más 26 nos da 76 newtons. Muy bien. Vamos a continuar con este ejemplo. Muy bien. En este ejercicio nos dice sobre un dinamómetro de constante elástica K igual 200 newtons sobre metros, se cuelga una masa de 4 kilogramos. Calcular el alargamiento. Muy bien, entonces nos están hablando de un dinamómetro cuya constante elástica es 200 newtons sobre metro. Muy bien, entonces nos piden calcular el alargamiento. Por lo tanto, en cada resorte nosotros habíamos dicho de que lo que va a suceder es una fuerza elástica. Entonces, si este resorte se va a alargar, la fuerza elástica se va a oponer al movimiento. Entonces, si se alarga, la fuerza elástica va a ser dirigida hacia arriba. Muy bien, aquí está graficada la fuerza elástica hacia arriba. Y hacia abajo vamos a tener el peso del bloque, ¿no? El peso del bloque. Recuerden que el peso siempre es dirigido hacia abajo de manera vertical. Muy bien, como no hay fuerzas dirigidas hacia la derecha y hacia la izquierda, entonces lo único que vamos a hacer es sumatoria de fuerzas dirigidas hacia arriba es igual a la sumatoria dirigidas hacia abajo. ¿Por qué? Porque solamente hay fuerzas hacia arriba y fuerzas hacia abajo. Muy bien, entonces las fuerzas dirigidas hacia arriba solo tenemos una, que es la fuerza elástica, debido al resorte, la cual es la fuerza elástica, ¿no? Igual a la sumatoria de fuerzas hacia abajo. Hacia abajo solamente tenemos el peso, entonces tenemos que la fuerza elástica va a ser igual al peso. Si reemplazamos la fuerza elástica, reforzamos lo que era la ley de Hooke. Fuerza elástica igual K por X. Aquí tenemos K por X, la cual K era la constante elástica y K vendría a ser el alargamiento del resorte. Muy bien, es igual al peso, la fórmula del peso es masa por gravedad. Muy bien, entonces reemplazamos K, que es la constante elástica que ya nos dan, que equivale a 200, por el alargamiento, que es X, va a ser igual a la masa, que es 4 kilogramos, por el valor de la gravedad, que equivale a 10. Entonces, 200 por X nos va a dar igual a 40. Muy bien, este 200 que está multiplicando pasa a dividir, sería 40 entre 200, que nos da un valor de 0,2 metros. Muy bien, entonces el alargamiento nos va a dar un valor de 0,2 metros. Entonces,
ya hemos visto. Vamos a ver este ejercicio. Calcula el módulo de la fuerza de tensión en la cuerda que sostiene el bloque de 6 kilogramos. Aquí tenemos este bloque, lo cual está sujeto a una cuerda. Entonces, la fuerza que se hace presente en una cuerda o en una soga es la tensión. Por lo tanto, hacia arriba va a estar dirigida la fuerza de tensión. Y hacia abajo el peso del bloque. Recuerden, el peso siempre está graficado de manera vertical hacia abajo. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas dirigidas hacia arriba, va a ser igual a la sumatoria de fuerzas dirigidas hacia abajo. Hacia arriba, aquí tenemos la tensión, va a ser igual a la sumatoria de fuerzas hacia abajo solo tenemos el peso. Entonces vamos a tener que la tensión va a ser igual al peso. Tensión va a ser igual, el peso es igual a masa por gravedad. Muy bien, entonces la tensión va a ser igual, la masa equivale a 6 kilogramos y el valor de la gravedad 10 metros por segundo elevado al cuadrado. Entonces, 6 por 10 nos da 60, que es el valor de la tensión. Entonces, la tensión va a tomar ese valor, 60 newtons. Y por último, tenemos este ejercicio. Si el bloque se encuentra en reposo, nos piden calcular el valor de F. Muy bien, por aquí tenemos las fuerzas que se ejercen. Tenemos la fuerza F, esta fuerza es 5 newtons, y hacia la izquierda tenemos 30 newtons. Muy bien, entonces aplicamos sumatoria de fuerzas dirigida hacia la derecha, va a ser igual a sumatoria de fuerzas dirigida hacia la izquierda. Muy bien, hacia la derecha tenemos la fuerza F, entonces F más la fuerza que equivale a 5 newtons. Por eso sería F más 5 igual a la fuerza dirigida hacia la izquierda, que solamente es una, que son los 30 newtons. Muy bien, este que está sumando pasa a restar, sería 30 menos 5, 25 newtons. Así de sencillo. Entonces, el valor de esta fuerza equivale a 25 newtons. ¿Por qué no aplicamos sumatoria de fuerzas hacia arriba? Es igual a sumatoria de fuerzas hacia abajo, porque en este caso no hay fuerzas ejercidas hacia arriba y hacia abajo. Muy bien. Entonces, chicos, mediante estos ejercicios hemos reforzado acerca del diagrama de cuerpo libre y acerca del equilibrio de fuerzas. Ya a medida que vayamos continuando, vamos a ver acerca de las condiciones de equilibrio y las leyes de Newton. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Cuídense mucho.